Los Vegimos son una parte muy importante de Call of Dragons. Junto con tu alianza vas a poder derrotarlos y purificarlos, lo cual no solo da grandes recompensas y beneficios para toda la alianza, sino que una vez que estén de tu lado vas a poder invocarlos y hacer que peleen en tus batallas, dándote una gran ventaja contra tu enemigo. Antiguamente los Vegimos vagaban libremente por Tamaris, pero bajo la influencia de la piedra de maná se convirtieron en armas de la oscuridad. El poder de la piedra hace que los osos gigantes se vuelvan agresivos y ataquen a todo aquel que se atreva a entrar a su guarida. A medida que la maldición se va apoderando de estos osos, se convierten en osos terribles. Las vetas de energía oscura que atraviesan su pelaje son señal de que estas antiguas y nobles criaturas están corrompidas por la fuerza del mal. Los gigantes solían ser criaturas tranquilas y pacíficas, pero ahora, bajo la maldición de la piedra de maná, se ven afectados por un horrible deseo de destrucción. Pero no todas las criaturas se vieron afectadas negativamente por la piedra de maná. Sus primos, que habitan en las montañas, los necrogigantes, practican la necromancia desde la edad de la neblina. Ellos no ven a la piedra de maná como una maldición, sino como una bendición, ya que esta aumenta sus poderes. La Hidra, por su parte, también se vio beneficiada por la piedra de maná. Gracias a que son criaturas venenosas, las Hidras no tuvieron problema en asimilar las fuerzas oscuras de la piedra de maná y utilizarlas como una nueva toxina. De tanto atravesar tormentas eléctricas, el Roc de Trueno obtuvo la habilidad de usar el rayo como un arma. Estas aves gigantescas, cuyas alas pueden cubrir el sol, son capaces de destruir a sus enemigos en cuestión de segundos con sus ataques eléctricos. Los demonios de magma fueron creados en las tierras ardientes. Su cuerpo se caldeó a fuego lento en las profundidades de la tierra. Siempre los encontramos en grupos de 4, cada uno con sus respectivas habilidades. Por último, tenemos a los dragones, criaturas poderosas creadas por los dioses mismos. Estos son el objetivo final de cada temporada. Cuando los dioses desaparecieron durante el ocaso de los dioses, los dragones se desvanecieron de la faz de la tierra y permanecieron escondidos durante siglos, hasta este momento que decidieron regresar. El dragón rojo es el único que encontramos en todo Tamaris. Sus fuertes ráfagas de fuego son capaces de sumir toda un área en un mar de fuego. En Call of Dragons tenemos un mapa inmenso lleno de guaridas de Vegimos. Nuestro objetivo como jugadores es el de purificar a estos Vegimos liberándonos de la maldición de la piedra de maná. Para eso, primero vamos a tener que derrotarlos en batalla junto con nuestra alianza. Pero, ¿por qué queremos purificar a los Vegimos? Hay varios motivos. Para empezar, cada Vegimo otorga bonificaciones a toda la alianza y estas bonificaciones son bastante poderosas. Es importante que tengan en cuenta que las bonificaciones repetidas no se suman, así que no tiene sentido tener más de uno con la misma bonificación. Además, la primera alianza en lograr derrotar y purificar a cada Vegimo se va a llevar la recompensa de primera conquista. Pero solo se puede reclamar una recompensa por primera ocupación cuando se purifica a un Vegimo que otorga las mismas bonificaciones. Los miembros que participen en la batalla recibirán recompensas adicionales. Una vez purificado el Vegimo, la alianza lo puede invocar y usar en batallas para atacar o defender una fortaleza. En Call of Dragons, para domar un Vegimo, lo primero que hay que hacer es tener una bandera que esté tocando la guarida del Vegimo en cuestión. Una vez cada 48 horas se habilitan las batallas. Durante este tiempo, todas las alianzas que tengan una bandera adyacente van a poder pelear contra él. La alianza que consiga purificarlo y ocupar su guarida y defenderla durante 4 horas obtendrá el control del Vegimo. Cada Vegimo tiene una cantidad límite de jugadores que pueden pelear contra él. Es importante que todos estén dentro de la guarida antes de empezar a pelear. Y fíjense de pegarse bien contra la pared para que el Vegimo no empiece la batalla, porque una vez empezada la puerta se cierra y nadie más puede entrar. Por el mismo motivo, cada jugador puede mandar una sola legión y esta no puede ser cambiada ni refrescada. Pero tengan cuidado, si no logran derrotarlo rápido, a los 6 minutos el Vegimo se enfurece y con eso gana un buff de daño que hace que sea casi imposible de derrotarlo. Por eso es que es muy importante tener la mayor cantidad de daño posible. Para esto, en la mayoría de los casos, lo mejor es tener solo arqueros con uno o más tanques con la máscara de Arlequín que atrae al enemigo en sí mismo. Cada Vegimo tiene habilidades diferentes, para lo cual vamos a necesitar una estrategia diferente. Si quieren saber cuál es la estrategia para cada Vegimo, voy a subir un video específico para cada uno. Una vez derrotado, los jugadores se tienen que reunir alrededor del Vegimo para purificarlo. Una vez purificados, la bonificación que da cada Vegimo se va a aplicar a toda la alianza. En cada batalla en Call of Dragons vamos a poder invocar un Vegimo a la vez. Para esto, el líder o un oficial que tienen que elegir una fortaleza que el Vegimo va a tener que defender o atacar. Mientras están en batalla,
los Vegimos van a atacar y seguir a sus enemigos, así que tengan cuidado de no interponerse en su camino y de no guiar a un Vegimo enemigo a un lugar al que no lo quieran guiar. El tiempo que cada Vegimo va a poder estar en batalla y la potencia que tengan va a depender de su nivel de entrenamiento. Los Vegimos purificados comenzarán en el nivel de habilidad más bajo, pero pueden ser entrenados para subir sus habilidades y el tiempo que puede pasar en combate. Esto lo vamos a poder ver en las tecnologías de la alianza, abajo de todo. Una vez que termine la batalla, el Vegimo entra en enfriamiento. Para poder volver a invocarlo tenemos que esperar una cierta cantidad de tiempo, durante la cual todos los miembros de la alianza van a tener que donar maná para volver a llenar la barra. Por si esto fuese poco, cuando una alianza posee un Vegimo, se habilitan los asaltos de Elite. Estos son básicamente los mismos Vegimos pero con habilidades extra. Es muy importante que tengan en cuenta estas habilidades. En el caso del Oso Terrible, por ejemplo, va a recibir 50% menos de daño de magos, y si lo atacamos con una legión que tenga menos del 30% de vida restante, en vez de hacerle daño, lo vamos a estar curando. Si logramos derrotar a un Vegimo de Elite, se van a subir de nivel las habilidades de todos los Vegimos de ese tipo que tenga nuestra alianza, y además vamos a recibir recompensas. Esto incluye recompensas exclusivas para los jugadores participantes de la primera alianza del reino que logre derrotarlo dentro del tiempo límite. Los jugadores solo pueden cobrar las recompensas de un Vegimo de Elite una vez por temporada, y las recompensas adicionales solo pueden ser cobradas una vez en toda la historia. Con esto ya cubrimos todo lo básico sobre los Vegimos en Call of Dragons. Si quieren saber la estrategia para cada uno de ellos, no duden en suscribirse y dejar un like, porque voy a estar subiendo muchos más videos de Call of Dragons. Muchísimas gracias y hasta la próxima.